Hay historias que, bueno, no las vamos a encontrar en los libros. Son de esas que se susurran, que pasan de generación en generación, relatos que son mitad memoria, mitad leyenda, pero que son absolutamente necesarios. Hoy vamos a conocer uno de ellos, la historia de Meguezogoche. Para entender esta historia, primero hay que imaginarnos el mundo en el que ocurrió. Pensemos por un momento en el Gran Chaco, pero no como lo vemos hoy, sino como era antes. Una tierra inmensa, sin fronteras, sin líneas rectas. El hogar del pueblo Com, un lugar donde la tierra y la gente eran básicamente lo mismo. Y es justo ahí, en ese territorio libre, en ese mundo que vivía en armonía, donde va a surgir una figura que se volvería leyenda. Su nombre era Meguezogoche. Pero quienes lo recuerdan no hablan de un nombre común. Para nada. Lo describen como un guerrero increíble, un estratega que podía leer el monte como un libro abierto y, sobre todo, como un protector. Alguien que, decían, había sido elegido por fuerzas más allá de lo humano. Y esta idea, que todavía vive en la tradición oral, es clave. La gente sentía que su poder no venía solo de su valentía o de su inteligencia, no. Creían que el monte mismo, la naturaleza, peleaba a su lado. O sea que la tierra que él defendía, también lo defendía a él. Para entender por qué hizo lo que hizo, es fundamental entender qué significa ser cacique para el pueblo Com. A ver, un cacique no es un rey que da órdenes, es ante todo un cuidador. Su trabajo no es mandar, es proteger. Su poder no está en la autoridad, sino en la responsabilidad que tiene con su gente. Con este tipo de líder y esa conexión con la tierra, el pueblo Com estaba a punto de enfrentar su prueba más grande. Aquí es donde la historia se convierte en una lucha por la supervivencia. Nos vamos al siglo XIX, una época marcada por el avance de las campañas militares sobre los territorios indígenas. Y ojo, no fue una sola batalla, ni algo que duró poco. Fueron décadas de una resistencia durísima, una que la historia oficial muchas veces olvida. Y aquí está el centro de todo. Para el ejército era una campaña para expandir el territorio, para civilizar, pero para los pueblos del Chaco era algo mucho, mucho más profundo. No peleaban por ganar tierras, peleaban literalmente por su derecho a existir. Y en ese contexto, Meguezogoche se convirtió en el corazón de la resistencia. Sí, claro que lideró ataques contra los fortines del ejército, pero su verdadera genialidad era otra cosa. Su mejor arma era el propio monte. Usaba el terreno, que para los soldados era un infierno, como su mejor aliado, como un laberinto para cansar y confundir a un enemigo que lo superaba en armas y en número. Pero claro, la lucha era muy desigual. La presión del ejército se volvió insoportable. Y eso nos lleva al momento que definiría su leyenda para siempre, el momento del sacrificio. Estamos en el año 1884. Después de tanto tiempo luchando, la resistencia está a punto de romperse. El ejército los tiene prácticamente rodeados. Para Meguezogoche y su gente, las opciones se estaban acabando. La situación era, sencillamente, insostenible. Y justo en ese momento de desesperación llega una oferta del ejército, una promesa. Las fuentes históricas cuentan que lograron convencerlo. Si él, el gran líder de la resistencia, se rendía, la vida de su pueblo sería respetada. Pensemos en esa decisión. Es la elección más terrible que un líder puede enfrentar. ¿Qué hacer? ¿Seguir con una lucha imposible, sabiendo que va a terminar con la muerte de cada hombre, mujer y niño que prometió cuidar? ¿O confiar en la palabra de su enemigo, entregarse y darles así una oportunidad de sobrevivir? Hizo lo que un cuidador haría. Tomó la decisión. Y se entregó. Y esto es muy importante que quede claro. No fue una rendición, no fue el acto de un guerrero que se da por vencido. Fue el acto máximo de un protector. Un sacrificio consciente y deliberado. Era la última jugada que tenía para salvar a su gente. Pero esa promesa era mentira. La palabra que le dieron fue una trampa. La traición fue inmediata y fue brutal. Una vez que Meguezogoche estuvo capturado, la violencia se desató contra su pueblo. A él se lo llevaron prisionero y en algún punto de ese traslado, su rastro se perdió para siempre. Simplemente desapareció. Nadie de su gente volvió a verlo nunca más. Y uno pensaría que aquí termina la historia, ¿no? Con la traición, con la desaparición de un héroe. Pero las grandes historias nunca terminan así. Se transforman. Y su legado se convirtió en la forma más poderosa de resistencia que existe.
El ejército podía hacer desaparecer su cuerpo, podían borrarlo de los registros oficiales, pero no podían matar su nombre. Su historia sobrevivió en el único lugar donde nadie la podía tocar, en la memoria colectiva de su pueblo. Se contó alrededor del fuego, se susurró a los más chicos y se convirtió en un símbolo de lo que de verdad significa liderar y proteger. Y lo más increíble es que no es solo un recuerdo del pasado. No. Es una fuerza que sigue viva hoy. Actualmente existe una asociación comunitaria en territorio COM que lleva su nombre y que continúa la lucha por la tierra, la cultura y la dignidad. O sea que su sacrificio sigue dando frutos. Hay una frase en su pueblo que lo resume todo de una manera hermosa y profunda. Dicen que los verdaderos líderes no mueren. Se fusionan con lo que defendieron, se convierten en parte de la tierra que caminamos, del viento que sentimos y de la memoria que nos mantiene con vida. Por eso, ese título con el que se le conoce, el último cacique, quizá nos deja pensando, ¿y si no es la forma más precisa de recordarlo? Quizás Meguezogoché no fue el último de una generación de guerreros que peleaban con armas. Quizás fue el primero de una nueva forma de resistencia. El primero en enseñarnos la lección más difícil de todas, que a veces resistir no significa ganar, significa estar dispuesto a sacrificarse para que el futuro de tu pueblo sea posible. Y esa lección resuena con una fuerza increíble hasta el día de hoy.